Chicos, buenos días. Empezamos ahora sí con la clase. Vamos a empezar un nuevo bimestre. Chicos, miren cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Estamos empezando ya el tercer bimestre. Falta poquito, miren, estamos justo a la mitad de nuestro año escolar. Estoy muy contenta porque he visto que, bueno, al menos los resultados que me han llegado sobre los exámenes, en la mayoría son excelentes o buenos. No he encontrado malos, entonces estoy muy contenta porque quiere decir de que ustedes vienen aprendiendo lo que se les está transmitiendo, ¿no? Mediante este medio ahora. De esta forma nos estamos tratando de acomodar para que ustedes sigan aprendiendo y no paren en sus estudios. Entonces quiero felicitarlos y decirles que por favor este bimestre continúen con las mismas ganas. Échenle muchas más ganas porque si los chicos de repente han salido con A, yo sé que pueden llegar a tener AD, que es excelente. Y si es que tienen alguna consultita o algo que no están entendiendo, como siempre ustedes me avisan y yo puedo pues de repente hacerles un videito o hacerles algo para que ustedes puedan entender mejor. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a seguir con las mismas ganas que hemos venido durante el bimestre pasado y vamos a continuar ahora con nuestro tercer bimestre, ¿ya? Hoy día nos toca ver el curso de matemáticas y vamos a continuar con geometría. Me interesa mucho que ustedes empiecen a razonar y a entender más que todo primero lo que es geometría para que puedan entender medidas, para que puedan entender. Ustedes saben que en geometría aprendemos fórmulas, aprendemos ecuaciones, aprendemos a hallar valores o simplemente a razonar mediante medidas. Y eso es lo que me interesa, que ustedes razonen un montón para que después podamos ver las cosas un poquito más complicadas, que de repente es álgebra, es un poquito más complicado. Geometría es un curso muy fácil, muy bonito, a mí me encanta, así que vamos a razonar y vamos a solamente observar los gráficos y acordarnos de algunas cuantas reglas que tenemos, ¿ya? Empezamos, hoy día vamos a hacer el triángulo, que es, se podría decir el primer polígono, ¿no?, de la lista. ¿Por qué? Porque es el polígono que se forma con los menos cantidad de segmentos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es la teoría del polígono? Dice que un polígono es la figura geométrica que es formada por segmentos de rectas, ¿no es cierto? Por segmentos, y tiene que ser cerrado además, no solamente que sea una figura formada por segmentos, sino que tiene que ser cerrado, no puede estar abierto. Entonces, el triángulo viene a ser la figura que está formada por segmentos, por 3 segmentos y es cerrada, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tendrá este triángulo? Este triángulo tiene vértices que se llaman a cada puntita que está aquí, de donde parten 2 lados del triángulo. Estos son los vértices, vamos a ponerle nombre, ¿ya? Vértice, que puede ser el vértice A, B y C. Ya saben que siempre se nombra con letras mayúsculas. Luego, ¿qué más tiene? Este triángulo tiene lado. El lado, ¿cómo puede ser este lado? Puede ser, por ejemplo, lado, vamos a ir poniéndolo acá ya. Lado AB y se denota así. Lado AB. Ya saben, con una rayita porque es un segmento. El vértice C, por ejemplo. ¿Qué más tendrá acá mi triángulo? A ver, mi triángulo también tiene un ángulo interno, que vendría a ser este de acá, que yo lo puedo llamar ángulo X, un ángulo interno, ¿ya? Ángulo, ¿qué ángulo puede ser? BAC. El ángulo es, vamos a ponerlo, ángulo BAC. Ya saben que A siempre es el vértice, ¿ya? Y BAC viene a ser todo el ángulo. Entonces, el triángulo es una figura geométrica o un polígono que está formado por 3 segmentos, tiene que ser cerrado por la unión de 3 segmentos, que tiene 3 lados y 3 ángulos, ¿ya? Y 3 vértices. Eso viene a ser un triángulo. Ahora, el triángulo también se dice que tiene ángulos externos, que quiere decir que están fuera del triángulo. Miren, vamos a
observarlo de esta manera, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá lo vamos a poner. Este de acá es un ángulo interno. Voy a ponerle acá, ¿ya? X es un ángulo. ¿Por qué interno? Porque está dentro del triángulo, ¿no es cierto? Este también es un ángulo interno y este también es un ángulo interno. Este de acá. Tiene 3 ángulos internos. Ahora, el triángulo también puede tener ángulos externos que están fuera, que se forman en la prolongación de los lados y viene a ser este ángulo de acá. Este ángulo es el ángulo externo. Ángulo externo, ¿ya? Así como el triángulo tiene 3 ángulos internos, también va a tener 3 ángulos externos y van a ser formados pues por la prolongación de uno de los lados, y acá hay un ángulo más, y por ejemplo acá puedo tener otro ángulo más. Me lo pinta bien mi pluma, ¿eh? Entonces acá tenemos, ya con eso lo voy a hacer para que lo puedan ver. Acá hay otro ángulo externo, este no, a ver. Este es el A. Acá hay un ángulo externo. Acá hay otro ángulo externo. Vamos a pintar los internos y que queden rayaditos los externos. ¿Ven? Miren, ángulos externos, ¿ya? Entonces, el triángulo tiene 3 ángulos internos, tiene ángulos externos y tiene 3 lados que forman el triángulo. Ahora, sabiendo esto, hay 3 propiedades o 3 fórmulas para poder hallar las diferentes medidas de los ángulos, de los triángulos, ¿ya? Y lo voy a poner acá abajo. Son 3 propiedades fundamentales, se llama. Lo tienen en la ficha, ¿ya? Pero les voy a explicar. ¿Qué cosa dice una de las propiedades? Dice, por ejemplo, cuando yo tengo mi triángulo y esta medida más esta, vamos a ponerle unos nombres, ¿ya? Por ejemplo, esta letrita se llama alfa, beta y teta. Así les parezca gracioso, chicos, así se llaman estas letritas, ¿ya? Alfa, beta y teta. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que la suma de estos 3 ángulos internos de un triángulo siempre es 180, ¿ya? Entonces, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta siempre es 180, siempre. No hay, de los ángulos internos siempre 180 solo del triángulo. No quiero que se confundan y cuando yo les pongo un cuadrado me vayan a poner esta propiedad. No, solamente es del triángulo, ¿ya? Entonces, esta es la propiedad, la primera propiedad del triángulo. Segunda propiedad, vamos a poner acá, primera, segunda. ¿Qué cosa dice? Otro triangulito y acá voy a trabajar con los ángulos externos que les dije acá. ¿Se acuerdan los ángulos externos? Ya, por ejemplo, este ángulo lo nombro X, este ángulo lo nombro Y y este ángulo lo nombro Z. Los externos, los que están fuera. ¿Qué dice la propiedad? Dice lo mismo, parecido, ¿no? Que la suma de los ángulos externos, o sea, el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, van a sumar siempre 360 grados. La suma de ángulos externos de un triángulo siempre van a sumar 360 grados. Segunda propiedad. Facilito, chicos. Internos 180. Externos, los que están fuera del triángulo, 360. Y la tercera, ¿qué cosa nos dirá? La tercera nos dice que, por ejemplo, si yo tengo un triángulo
y yo tengo la medida de aquí, que puede ser alfa, y la medida de aquí, que puede ser beta, la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la medida del ángulo que está fuera, pero que está enfrente, no del ángulo que está al costadito de ellos, no, sino del ángulo que está al frente, que está opuesto a ellos. Entonces, dice que alfa más beta es igual a la medida del ángulo externo, bueno, en este caso X, ¿no? Esa es la tercera propiedad. Lo tienen en su hoja. Miren, chicos. Lo tenemos en la hoja. Y está muy sencillo. Solamente es cuestión de que ustedes ubiquen cuáles son los ángulos externos. Ubiquen cuáles son los ángulos internos. Y se les va a hacer muy fácil, ¿ya? Ahora, vamos a resolver rapidito. Para que no nos gane el tiempo. Vamos a resolver los ejemplos que están acá para que ustedes puedan resolver toda esta ficha que está aquí, ¿ya? Fíjense solamente el juego de ángulos. A ver, empezamos. Dice, tengo un triángulo que esta medida de acá es 49. Esta de acá es 57. Y esta es la que yo deseo saber. Quiero saber cuánto mide este ángulo. Aplico mi propiedad, que dice que la suma de los ángulos internos siempre suman 180 grados. Entonces pongo X más 49 más 57 es igual a ¿cuánto? A 180, chicos, ¿ya? Ahora yo sumo 49 más 57, 106. Todo esto es igual a 180. Siempre acostúmbrense a hacer bien la ecuación. Hay muchos chicos que se han confundido en esto. En sumar, en restar, chicos. Tienen que darse cuenta bien lo que están haciendo. Porque basta que ustedes no resten bien y me malogran todo el ejercicio, porque si por una resta, por un numerito, se equivocaron, yo no les hago valer nada. O sea, ni un puntito ya. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en cuarto grado y tienen que saber perfectamente. 180 menos 106 sale 74. ¿Qué me sale? Que X es igual a 74. ¿Ya? Esa es la que se hace con la primera propiedad, por ejemplo. La segunda propiedad, el segundo ejercicio. Tengo un triángulo así y me dice que este de acá es 60, que este de acá es 50. Y me piden hallar este ángulo externo, miren. ¿Cuál es la otra propiedad? La suma de los dos ángulos internos es igual al ángulo externo pero opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X es igual a la suma de los dos ángulos internos que están acá. 60 más 50. Sumo y me sale que X es igual a 110. Facilísimo, chicos. Más fácil ya no se los puedo dar. Facilísimo. Espero que todos los 6 ejercicios me los hagan así rapidito. Y la última dice, calcula el valor de X en el triángulo. El siguiente triángulo es con medidas de ángulos externos. Acuérdense. Ahí, ¿ya? A ver, acá dice 120, acá dice X más 20 y aquí dice 120. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de todos los ángulos externos tiene que ser igual a 360 grados. Así que solamente me queda sumar. Sumo este ángulo más este ángulo y más este ángulo. X más 20 más 120 más 120, toda la suma, ¿cuánto tiene que ser? Igual a 360. Pongo X es igual a 120 más 120, 240, más 20, 260. Entonces ese 260 pasa a restar y me sale que X es igual a 100. ¿Ya ven? Y terminé mi ejercicio y supe que X es igual a 100
más 20, 120. Y se cumple 120 más 120 más 120, 360. Sencillísimo, chicos, por favor practiquen bastante. Voy a ver las páginas del libro con estos ejercicios para podérselas pasar a los chicos que no tienen el libro y los que tienen para dárselas para que las puedan resolver, ¿ya? Espero que hayan entendido. Está muy fácil estas propiedades, son solamente 3 propiedades, acuérdense. Ángulos internos suman 180, ángulos externos suman 360 y dos ángulos internos es igual al ángulo opuesto pero externo, ¿ya? Entiendan bien esa parte de lo que es ángulo interno y ángulo externo para que puedan entender todo muy bien y se les haga muy facilito. ¿Ya, chicos? Si no entienden bien, vuelvan a ver el video y sé que sí van a poder entender. Ahora sí me despido hasta la siguiente clase. Chao.